solución. Muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Gracias por sintonizar Cara a Cara, por iniciar este miércoles 22 de septiembre, este espacio de análisis y de debate y también informativo. Y te propongo que el día de hoy vamos a platicar de dos temas. El primero va a ser sobre la vacunación en Jalisco. Para ello vamos a entrevistar a Ángel Nuño Bonales, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Y él nos va a hablar sobre cómo vamos en porcentaje de vacunación por rangos de edad. Recuerda que había dicho el gobernador en su momento que quienes estaban más rezagados eran los mayores de 50 y quienes estaban cumpliendo más con el deber cívico de ir a vacunarse son aquellos mayores de 18 años. ¿Cómo vamos en porcentaje de vacunación en rangos de edad y quiénes son los más rezagados? Es una de las preguntas que tengo para Ángel Nuño. También, pues, ¿qué vacunas se está aplicando ahorita? Y a qué grupos de edad. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, también puedes enviarla al 33 18 80 76 41. Todo lo que quieras saber sobre la vacunación, puedes enviarlo a través de este número de WhatsApp o en mis redes, @JNLomelí. También el día de hoy es importante porque van a vacunar a los primeros 12 menores amparados en Jalisco. Alrededor de las 11 de la mañana van a ser vacunados por orden de un juez aquí en Jalisco, en el auditorio Benito Juárez. De esto y más vamos a platicar con Ángel Nuño. También entrevistamos en la segunda mitad del programa a Enrique Aldana López. Él es titular de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara. ¿Por qué? Bueno, se termina la administración y esta figura del Contralor Ciudadano era una de las apuestas o fue una de las apuestas de la administración de Ismael del Toro cuando comenzó al elegir a un Contralor independiente que iba a revisar el gasto y todas las posibles anomalías en la administración pública municipal de Guadalajara para combatir la corrupción. ¿Ha funcionado esta estrategia? ¿Cuáles son los resultados que nos presenta Enrique Aldana? En teoría, la premisa fue muy sencilla. Al tener un contralor independiente que no fuera nombrado o que no dependiera directamente del presidente municipal, iba a ser un mejor trabajo. Vamos a platicar con él de este tema, así es que quédate con nosotros en Cara a Cara hasta las 10 de la mañana. Son las 9:06, comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Le agradezco mucho a Ángel Israel Nuño Bonales, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Jalisco, que nos acompaña en Cara a Cara. Muy buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jonathan. Buenos días para ti y tu auditorio. Te agradezco que te des un espacio para comentar un poco con el auditorio. Un tema que me gustaría primero, a manera de servicio, preguntarte. A ver, ahorita, ¿qué vacunas están aplicando y a qué rangos de edad, para que lo tome en cuenta la población? Bien, el modelo Jalisco de vacunación en zona metropolitana de Guadalajara está aplicando en este momento tanto segundas dosis de Astra como primeras dosis de otra vacuna que es Moderna en el grupo de 18 años y más. Estas vacunas están siendo aplicadas en los diferentes tipos de módulos de vacunación. Sabemos que está el CUSEI, que está el Centro Administrativo de Tlajomulco. Ahí se está aplicando primeras dosis a la gente que previamente se registró en la plataforma estatal. Sí. Y las segundas dosis de Astra están siendo aplicadas en el auditorio Benito Juárez. En este momento, el modelo que contempla la aplicación tanto en el turno matutino como en el turno vespertino, pues es lo que estamos llevando a cabo. Sí vi que abrieron este turno vespertino, Ángel. Estaba viendo, traen un promedio de cuántas vacunas a la semana aplicadas y con el turno vespertino, ¿cuánto podría aumentar? Se va a aumentar la capacidad, mira, Jonathan, alrededor de, ya en el rango máximo de aplicación, hablaríamos de 30,000 vacunas en el turno matutino y 14,000 en el turno vespertino. Sí. Estará oscilando solamente un solo módulo de vacunación, que es el Benito Juárez, cerca de las entre 40 y 44,000 aplicaciones por día. Claro, recientemente habían dicho en la mañanera que Jalisco iba rezagado en el modelo de aplicación de vacunas. ¿Es correcto esto?
Es una interpretación que se dio conforme al modelo o digamos a la política nacional de vacunación. Jalisco ha aplicado la vacuna de manera puntual y expedita conforme ha llegado al Estado. En esta misma conferencia se hizo la petición nuevamente al gobierno federal de que la vacuna que es enviada a Jalisco pues tuviera una mayor proyección, una mayor cobertura. Jalisco tiene la capacidad de aplicar a una mayor velocidad, ustedes lo han percibido. Sí. Simplemente pues somos respetuosos siempre de la política nacional que desde la Federación emana, y en este sentido Jalisco aplica la vacuna que le llega. Oye, Ángel, estamos platicando con Ángel Nuño Bonales, director de promoción de la salud, y a ver cómo nos hemos portado en cuestión de ir a vacunarnos por rangos de edad. ¿Quiénes son los grupos más rezagados o más reacios a vacunarse y quiénes son los más cumplidores? Sí, el efecto que vimos, y tiene mucho que ver, Jonathan, con el pulso y los tiempos que la misma pandemia nos fue dando. Cuando ustedes recordarán que se inició la vacunación en personal de salud a los primeros meses, de enero a marzo de este año, la tendencia de casos era importante, sí. Había una ola de incremento de casos. El personal de salud con esta sensibilidad de riesgo pues acudió a vacunarse. Fue una convocatoria muy nutrida, inclusive permanente durante muchos meses. Los primeros en vacunarse por edad de rango, que fueron los adultos mayores, también tuvieron una buena respuesta, porque en ese momento había una percepción de riesgo de la necesidad de la vacuna. Luego viene un efecto a mitad de año en donde el número de casos permaneció estable, no hubo un mayor incremento. Eso coincidió con grupos de edad entre los 50, entre los 40 años, y en este sentido vimos cómo empezó a reducir un poco la demanda de vacuna, es decir, la población percibía menos riesgo. Ahora, a partir de los 30, ¿no? Cuando coincide, digamos, en temporalidad la aplicación de 30 años, vemos cómo la gente ya con esta mayor percepción de riesgo busca una vacunación. En ese sentido, el grupo de los 30 años, el grupo de los 18 años, tiene una mayor búsqueda de vacunación, y es por eso que en estos grupos específicamente de 18, de 30 años, pues han tenido una muy buena respuesta. La respuesta, por ejemplo, en el grupo de los de 30 y más, supera ya el 70% de las personas que han demandado al menos una dosis. En cuanto al grupo de los 60, al grupo de los 50, oscilan entre el 65% más o menos de las personas que han buscado al menos una dosis. Ahorita, con lo que va en el grupo de los de 18 y más, en zona metropolitana, que es el grupo más nutrido que se ha estado vacunando, ya estamos cercanos al 40-43% de población de 18 y más que tiene al menos una dosis. Y estos, bueno, son números muy dinámicos y son números que nos permiten avanzar. Lo que sí es que las personas que por alguna situación no han vacunado, hay que investigar, hay que indagar la razón. Si es por falta de conocimiento, si es por falta de información, invitarlos a que nos contacten en la Secretaría de Salud a través de las redes sociales, a que expongan sus dudas, a que tengan una decisión informada para que puedan tomar una decisión ya con base a un criterio de información. Si no se han vacunado por enfermedad, recordemos que pueden ustedes acceder a la vacuna como rezagados en las próximas jornadas de vacunación, siempre que sean primeras dosis. Ahora, ¿cómo vamos con las mujeres embarazadas, Ángel? Vi por allí que también en un comunicado decían que seguían bajas las mujeres embarazadas, que iban al 56%. ¿No están yendo a vacunarse? El promedio de vacunación a nivel internacional, Jonathan, esto es algo interesante.
La aceptabilidad de la vacuna a nivel internacional oscila precisamente entre el 60 y el 65%. En México, la última estimación que publicó a través de la Subsecretaría de Salud, el doctor López-Gatell, indicaba que México se ubicaba a nivel nacional precisamente entre una aceptabilidad del 60 y 65%, muy acorde a los parámetros y rangos de otros países a nivel internacional. En este sentido, a las mujeres embarazadas, de acuerdo al promedio, esto es un cálculo estadístico, de acuerdo a al análisis de mujeres por nacimientos en nuestra entidad, tenemos que durante este periodo alrededor del 56% de las mujeres que se encuentran entre el tercer y noveno mes de embarazo, ¿no? entre el segundo trimestre y el trimestre, cerca de entre 56 y 60% de las mujeres embarazadas han accedido a una vacunación, manifestando que están embarazadas, ¿no? Habrá que considerar también si alguna de ellas se registró como mujer y no como mujer embarazada, pues ahí pudo haber algún subregistro. Pero la invitación es a que todas las mujeres, independientemente, puedan contar con esta... No hay ningún riesgo. Sabemos que la vacuna ayuda a la generación de anticuerpos en el feto y están casos documentados como la misma protección de la vacuna puede ser heredada a través del cordón a los niños en el momento de su nacimiento. Entonces, vale mucho la pena, insisto, es un tema de información, vale mucho la pena que las mujeres se informen y tomen esta decisión ya con la evidencia científica. Oye, Ángel, ¿qué porcentaje de la población de Jalisco ya está vacunada? Digo, sé que es difícil porque o consideramos con al menos una dosis o segunda dosis. ¿Cuál es el criterio? Supongo que son con segunda dosis. Y bajo este escenario, ¿cuándo crees que pudiéramos terminar de vacunar a los jaliscienses que deben recibir la inmunización? Bien, el último reporte federal oscila el 64%. Nosotros, como esto es muy dinámico, ya el día de hoy estaremos sobre el 65 a 66%. La vacuna está, digamos, disponible, la vacuna está accesible. Seguiremos vacunando de acuerdo a la política nacional. Sabemos que aún está activo la aplicación de primeras dosis de 18 años y más. Jalisco está en espera de recibir más vacuna para el interior del estado para cubrir a este grupo y bueno, seguimos también la programación de segundas dosis. En este sentido, la política nacional de vacunación está contemplada, como tú lo sabes, proyectada en un inicio que la vacunación se extendería hasta el primer trimestre del 2022. Así está publicado en la política nacional. Sin embargo, se ha hecho el esfuerzo por acelerar los procesos de vacunación y vemos cómo a final de este año pudiéramos ya estar terminando quizás las segundas dosis de todos los grupos para cubrir a la mayor cantidad de personas posible. Esa es muy buena noticia, Ángel. O sea, a finales de año podríamos tener ya a los jaliscienses vacunados. Así es, y depende de muchos factores más externos, Jonathan, que internos, puesto que las capacidades internas ya después de un año de trabajo están situadas, pero también hay que ver la capacidad que tenga el país de recepción de la vacuna, de los mismos laboratorios, de producirla. Claro, que llegue. Que desde las secretarías federales depende la adquisición de vacunas, pues si nos llega vacuna, estamos listos para aplicarla. Ahora, ¿no va a entorpecer o a retardar o a complicar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 el hecho de que prácticamente ya estamos entrando a la temporada invernal y según recuerdo, creo que es en septiembre o octubre cuando comienza la vacunación de la influenza? ¿No se empalma ahí la capacidad operativa y logística del Estado para aplicar ambas vacunas o cómo le van a hacer, Israel? Y qué bueno que lo comentas. Hay que recordar que inicia ya la temporada invernal, donde los retos en salud pública van encaminados hacia la prevención de enfermedades respiratorias, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonías, y entre ellas la influenza, esta enfermedad viral causada también por un virus de RNA, en donde también existe una vacuna que puede frenar la dispersión de este virus. A partir del último trimestre de este año, la Federación tendrá que realizar el envío de la vacuna a las entidades para nosotros empezar a aplicar. Con la vacuna de influenza, recordemos que los grupos prioritarios o vulnerables para enfatizar la vacunación son precisamente mujeres embarazadas
niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, cardiopatías, obesidad y aquellos estados de inmunosupresión. Estos son los grupos en donde, como bien lo comentas, a final de año tendremos que enfocar nuestros esfuerzos de vacunación y a la par estaremos todavía con la aplicación de vacuna contra COVID, que será un reto y que eso se traducirá a mucho esfuerzo y a mucho del compromiso y vocación del personal de salud de nuestra entidad, es cierto. Tendremos que estar a la altura de ese reto y, por supuesto, todo es con el interés superior de la salud de nuestro estado. Dame nada más oriéntame un poco, Israel, sobre en qué momento puedo combinar las dos vacunas, la de COVID y la de influenza, o cuál es el criterio que debo seguir, porque creo que eso será muy importante, una campaña de información para la población en el momento en que tengan que recibir también la vacuna de la influenza, ¿no? Si aún no existe un esquema combinado, y esto es importante mencionarlo, en estos momentos tiene que pasar un lapso de 14 días entre la aplicación de una vacuna y otra, principalmente por el tema de vigilancia epidemiológica de los posibles efectos post-vacunales. Esa es la principal razón. Los organismos internacionales que están estudiando posibilidades del siguiente ciclo de vacunación contra COVID ya están estudiando las posibilidades de que los siguientes ciclos puedan ser vacunas combinadas en donde se incluya coronavirus, en donde se incluya virus de la influenza y quizás algún otro tipo de virus como adenovirus, que también son virus gripales de transmisión muy importante durante la etapa invernal. Entonces, para esta temporada, o sea, para este invierno que ya está iniciando, tendremos que tener entre una aplicación y otra al menos 14 días de separación. La próxima temporada, que sería del invierno 2022-2023, esperemos ya la noticia de las farmacéuticas de si pudieron incorporar estas vacunas a algún estudio y ser aprobadas, y ya estar contando, pero hasta el próximo año, con vacunas combinadas con influenza, con coronavirus y probablemente con algún otro adenovirus. Bueno, Israel, también otro punto ya para finalizar es sobre esto que va a ocurrir el día de hoy. Se van a vacunar a 12 menores amparados. Solicitaron sus padres un amparo ante un juez federal. Se les concedió. Quería preguntarte, ¿cómo es el proceso? Es decir, ¿en qué momento ustedes les notifican? Y si van a vacunar a estos 12 menores y si hay más solicitudes de jueces de vacunación a otros menores en Jalisco. Claro, y es muy importante tu pregunta porque hay que considerar que en Jalisco somos respetuosos de este Plan Nacional de Vacunación. Nos hemos alineado a los procesos que desde la Federación instruyen para la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2, las etapas, los grupos prioritarios, así como los procesos, la competencia de esta Secretaría Estatal, están ordenados conforme a las guías técnicas y normatividad aplicable, Jonathan. En este sentido, y con respecto a la vacunación en menores de 12 a 18 años, esta dependencia estatal tiene la instrucción de apegarse a las instrucciones jurídicas emitidas por los órganos competentes, como bien lo comentaste en el caso de los jueces, siempre velando por la salud y protección del interés superior de la niñez. Estos procesos jurídicos que deriven en la aplicación de la vacuna se van a realizar, Jonathan, bajo estrictas condiciones de seguridad, respeto y protección del menor, que incluye su identidad y salud. En este sentido, se solicita a las personas y medios de comunicación respetar el proceso, su confidencialidad y proteger los datos del menor o de sus familias. Y para esto tendremos la aplicación de estas vacunas bajo este modelo, bajo este esquema de confidencialidad, en el cual se protege, claro, la salud, la seguridad y sobre todo el interés de los niños por ser vacunados. Claro, pero ¿y tienen más solicitudes de jueces u órdenes de algún tribunal de vacunar a más menores, aparte de estos 12, Ángel? Conforme la Secretaría recibe estas instrucciones, es conforme se van haciendo las programaciones. Jonathan, no tengo el dato a la mano, pero sí siempre seremos respetuosos de lo que la instrucción de la Judicatura nos indique. Oye, tengo un par de minutos ya para cerrar y me gustaría hacerte algunas preguntas. Llegaron muchos mensajes del auditorio. Te propongo que te hago la pregunta del auditorio y la respondes muy brevemente para tratar de atender todas las dudas o la mayor cantidad de dudas posibles ahorita de manera ágil. ¿Te parece?
Sale, vale. Sale, órale. A ver, dice aquí un radioescucha, dice una persona que entrevistó a Eder Saldaña no la atendieron en el auditorio, le enviaron al CUSEA. ¿Es correcto que ha habido problemas con rezago en el proceso de vacunación? De hecho, también vi una nota esta mañana en Mural en donde se quejaban de que se habían tardado 2 horas en vez de los 15 minutos que decían. ¿Pero a qué se debió, Ángel? No es al CUSEA, es al CUSEI y se están respetando las citas de las personas que llegan con la documentación completa. Es importante, qué bueno que lo mencionas. Las personas que llevan su cita y su hora no son enviadas o reenviadas a otro lado. Hay personas que pierden su cita o que quieren adelantar su cita o que buscan algún tipo de asesoría, y estas personas que son derivadas a otros módulos para poder ser atendidas pueden llegar a tener esta percepción de que no se les atendió. Sí. Pero todas las personas que hicieron su cita son atendidas en tiempo y forma. Hemos visto que específicamente en este grupo que estamos recibiendo en este momento hay bastante coincidencia de personas que llegan con la documentación incompleta, y eso puede retrasar el ingreso de los mismos. Entonces, las personas que lleven su documentación completa, que son, Jonathan, 3 hojas, ¿ok? Vamos a recordar. El comprobante de tu primera dosis, que debes de llevarlo, que está sucediendo de que llega gente sin ese comprobante, entonces en lo que los buscan en el sistema, Jonathan, obviamente les va a retrasar su tiempo para ingresar. Pero les pedimos que todos lleven su comprobante de primera dosis, claro, que lleven nuevamente impreso el expediente federal de vacunación y que lleven la cita impresa con el código QR de la plataforma estatal. Si llevan esas 3 hojas, no tienen por qué tardarse en entrar. Entonces, la invitación es a cumplir con los requisitos. Oye, dice aquí un radioescucha que llegó con tos y con un poco de gripa a la vacuna y decidió pues mejor no vacunarse. ¿Que en dónde se puede reagendar? ¿O cómo funciona allí? Muy buena decisión, qué bueno. Número 1, pues acude con un hijo, realízate la prueba, y si no tiene COVID, puede reagendar sin ningún problema en la plataforma estatal. Muy bien. Bueno, dice, buen día, de la segunda vacuna Johnson, más de 18 años, ¿cuándo saldrá? No, Johnson no estamos aplicando en Jalisco. No estamos aplicando aquí esa, ¿verdad? Johnson no se está aplicando en Jalisco. Quizás se refiera a la vacuna de Moderna. Sí. La vacuna de Moderna se aplica aproximadamente en el día 28 en adelante. Entonces, todavía no se cumple el tiempo para la aplicación de la segunda dosis. Cuente alrededor del día 30-35 y será aperturada la nueva convocatoria. Oye, la última pregunta, Ángel, ¿qué pasa si perdí mi comprobante de mi primera dosis? Dice una radioescucha, ¿mi certificado de vacunación ayuda? Buen punto, Mira, el certificado de vacunación es tu pase, ¿no? Entonces, claro que ayuda. Sí, es decir, si lo perdí, puedo sustituirlo con mi certificado. Así es. Bueno, pues Ángel, ¿algo más que quieras añadir? Tengo prácticamente unos segundos. Gracias, agradecer a todos, recordarles que hay que acudir con la documentación completa, número 1. Número 2, hay que ser muy respetuosos de la vacunación de los demás, evitar generar información falsa, documentarse, y como bien comentaba, la gente que aún no ha decidido vacunarse, pues tomar una decisión informada, tomar una decisión conforme a la evidencia científica y, por supuesto, seguirnos cuidando, Jonathan. Aún hay casos, seguir manteniendo nuestra distancia social, uso de cubrebocas y lavado de manos. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Ángel Israel Nuño Bonales, director de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Que tenga muy buen día, doctor. Muchas gracias, buen día. Bueno, 9 de la mañana con 27 minutos, pues ahí está, ya escuchaste, hay que ir a vacunarse. Muy buena noticia, me parece que esa es la nota que nos da Ángel Nuño. Dice, a este ritmo y con el modelo de vacunación Jalisco podríamos terminar de inmunizar a todos los jaliscienses para finales de año. Recordemos, en el plan federal era en el primer trimestre del próximo año. Y el gran reto que va a representar combinar el proceso de vacunación de COVID-19 con el de influenza, es decir, van a ser simultáneos, y da un tip y un dato importante. Dice, para que puedas vacunarte con la de influenza, debes dejar pasar 14 días después de que recibes la vacuna contra el COVID-19. Algunos datos interesantes allí de servicio también del doctor Ángel Nuño. 9 de la mañana con 28 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33. Cara a Cara, la entrevista.
9 de la mañana con 32 minutos. Muchas gracias por todos tus mensajes en torno a este tema que acabamos de hablar sobre la vacunación. Dice aquí Consuelo, muchas gracias, programa de gran ayuda, felicidades. Gracias a Consuelo Martel y a todos los mensajes que nos están llegando en este momento a Cara a Cara. Y también en el siguiente tema vamos a platicar con Enrique Aldana López, titular de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara. Como te decía, vamos de un tema muy concreto que es la vacunación, el hecho de inmunizarnos, ahora a este tema abstracto que es la corrupción, pero que también tiene que ver con la vida pública y que lo he denominado constantemente en este espacio y así se le denomina también académicamente en otros espacios como una forma de cáncer, un flagelo en la administración pública, y justamente la Contraloría Ciudadana es un ente que se crea en esta administración municipal de Guadalajara y tiene como misión combatir a la corrupción. Le agradezco mucho a Enrique Aldana López, titular de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, que nos acompaña en Cara a Cara. Muy buenos días, Enrique. Jonathan, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes en Cara a Cara. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, Enrique. Me gustaría preguntarte, a ver, a 3 años, en el cierre de la administración, prácticamente llega Pablo Lemus para el próximo mes a asumir y hacerse cargo de los siguientes 3 años de la administración de Guadalajara. Pero, a ver, en estos 3 años, ¿cuál es el balance en el combate a la corrupción? ¿Qué cuentas nos puedes rendir a los tapatíos, Enrique, de tu trabajo para combatir, detectar, prevenir y eliminar la corrupción en Guadalajara? Sí, por supuesto. Mira, comenzaría mencionando que fue un factor fundamental el contar con una Contraloría Ciudadana, a través de la cual se designó a un titular, tu servidor, mediante un proceso de elección ciudadano, auditado, vigilado por organismos de la sociedad civil, incluso por colegios, y esto nos dio la oportunidad de gozar de una autonomía técnica y de gestión, con algunas otras ventajas, y poder tener también la confianza ciudadana para tener un acercamiento permanente con las acciones que realizamos. Como balance te pudiera decir que generamos una estrategia de cero tolerancia a la corrupción desde el primer día, implementando 7 mecanismos de denuncia ciudadana para que no hubiera excusas, para que la ciudadanía de manera ágil, oportuna, pudiera tener contacto con nosotros. Incluso habilitamos una línea de WhatsApp a través de la cual cualquier persona que tuviera registrado el número nos podía mandar en tiempo real lo que estaba ocurriendo con algún servidora pública deshonesto, que estuvieran pidiendo dinero, alguna evidencia, algún video, algún audio. ¿Cuál es ese teléfono de WhatsApp, Enrique? Sí, por supuesto, el teléfono de WhatsApp es el 33 12 64 23 56. Muy bien, perdón que te interrumpí. Es una línea directa, ¿no? Y decirles también que estos 7 mecanismos de denuncia son buzones físicos, esta línea de WhatsApp, una línea telefónica, un correo electrónico que personalmente lo reviso. Tenemos un sitio web para poder también denunciar de manera presencial aquí en las oficinas de la Contraloría y mediante módulos itinerantes. En suma, son 7 mecanismos de denuncia que están además certificados en el sistema de gestión de la calidad, que nos permite dar una respuesta a la ciudadanía en un plazo no mayor a 7 días hábiles. Claro. Esta es una de las acciones que dio lugar justamente a la instauración de procedimientos de responsabilidad administrativa. Jonathan, decirte que por primera vez en la historia del municipio hemos llevado a cabo investigaciones que han concluido con responsabilidad para 161 servidores públicos por faltas no graves. ¿Cómo qué, por ejemplo, Enrique? Como que pudieran ser. Mira, tenemos faltas graves y tenemos faltas no graves, ¿no? Las faltas no graves, que son competencia y de resolución de parte de la Contraloría Ciudadana, pues es que los funcionarios públicos no cumplan con sus funciones bajo el principio de legalidad, el que no presenten sus declaraciones patrimoniales, el que no rindan cuentas, el que produzcan daños o perjuicios a la hacienda o al patrimonio municipal, ya sea de manera culposa o negligente. Y hay algunas otras faltas graves también que investigamos, hay que decirlo, que son considerados también como hechos de corrupción.
como lo sería el cohecho o el soborno de la otra cara de la moneda, Sí. el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización de información de manera indebida, abuso de funciones, entre otras. Entonces, en suma tenemos 161 personas servidoras públicas sancionadas. Para nosotros el tema de la sanción es un elemento fundamental en el control de la corrupción, porque se va corriendo la voz de que en Guadalajara, pues cuando se comete un acto indebido, pues hay consecuencias, ¿verdad? Pero no lo más importante, Jonathan. Yo creo que el resultado más importante que tuvimos fue justamente que aquello que ya detectaste, que aquello que ya investigaste, que ya sancionaste, no vuelva a ocurrir. Entonces justamente trabajamos mediante un sistema de control interno y un catálogo de buenas prácticas para ir corrigiendo todos esos engranajes en el sistema, en todos estos procesos que existen en el municipio, para poder ir evitando que vuelvan a ocurrir situaciones anómalas. ¿Cuántas faltas graves, digamos, porque esto que me mencionas, cohecho, peculado, pues son delitos, eso me imagino que implicó denuncias ante la Fiscalía. ¿Cuántos de estos casos detectaron? En cuanto a faltas graves, son 36 Ajá. que dieron lugar a 13 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. ¿Cuál podrías denominar como la falta más grave que detectaron de estos 36? ¿En qué consistió el proceso? Pues mira, tenemos varias. Yo te diría, hay temas como cohecho de servidores públicos que por facilitar, por ejemplo, quitar los sellos de la clausura de una obra, no piden dádivas, o temas de moches que detectamos una red de complicidades al interior de la Dirección de Obras Públicas. Eso está denunciado también ante la Fiscalía, y hay sanciones ya, también hay gente vinculada a proceso. Tenemos recibos apócrifos, tenemos temas que ocurrieron en cementerios, anuencias también que se otorgaban de manera indebida para ejercer el comercio, temas de concesión de espacios en mercados públicos, falsificación de documentos para la adquisición de bienes y servicios. Serían pues los principales temas, los más preocupantes que tuvimos necesidad de atender y de solucionar. Oye, Enrique, y de estas 36 faltas graves que derivaron en 13 denuncias, de esas denuncias, ¿en cuántos casos la Fiscalía del Estado de Jalisco ya procesó o al menos judicializó las carpetas de investigación, o no sé si ya hay incluso alguien sentenciado? Sí, mire, me parece que tenemos, si mal no recuerdo, 5 o 6 de estas 13 denuncias ya con personas sujetas a proceso penal. Pero todavía ninguno ha concluido y nadie... De momento no tenemos ninguna sentencia. Oye, Enrique, decías ahorita, piden dádivas y moches en obras públicas, dan recibos apócrifos, otorgan ahí anuencias en concesiones de mercados. ¿En qué área del municipio, de la administración gubernamental de Guadalajara, hay más riesgo de corrupción? En donde se detecta más esa facilidad para cometer actos de corrupción de este tipo. ¿Es en obras públicas o es en inspección y vigilancia? Yo digo que es una de esas dos. Yo te diría que es en inspección y vigilancia. Uh-huh. Es una de las áreas, de acuerdo con nuestro análisis de riesgo, porque es muy sencillo, Jonathan, el que un equipo de inspectores puedan acudir a un giro comercial, a un negocio, una empresa, a ejercer sus facultades que tienen consagradas en el reglamento, y por cualquier situación en ocasiones pudieran tratar de extorsionar al propietario, al administrador, que falta un extintor, que falta esto, e incluso poderlos amagar a clausurar estos negocios, ¿no? Sí. Nosotros no nos hemos quedado en eso, estamos implementando mecanismos justamente para controlar que este tipo de situaciones no ocurran. Contamos con dos mecanismos, te los comento brevemente. Sí. Contamos con un área de supervisión a inspección y vigilancia que se encarga de estar supervisando constantemente la actuación de los servidores públicos de esa dependencia, y estamos implementando como una nueva práctica que nos estamos trayendo, emulando una buena práctica
en otros países que se utiliza para este tipo de casos, Sí. donde se otorga junto con la orden y junto con la orden que llevan los inspectores, una carta de los derechos del contribuyente o del empresario visitado. Es decir, tú recibes tu orden, recibes tu acta de clausura, pero muchas veces la gente no sabe, ¿no? Incluso prefiere dar una dádiva para evitarse ir a que le califiquen la multa. Perdón que te interrumpa, ese es un punto importante. A ver, en tu experiencia, 3 años trabajando con este tipo de problemas en la administración municipal, Enrique Aldana, titular de Contraloría Ciudadana de Guadalajara, ¿en dónde recae mayormente la responsabilidad? ¿En el funcionario que solicita la dádiva o en el ciudadano que ofrece la dádiva? ¿En dónde está el Es muy problema? interesante lo que dices, porque justamente hay que recordar que a raíz de las reformas a las leyes secundarias del sistema anticorrupción, ya también los particulares son sujetos de responsabilidad. Sí. Es decir, recae en ambas partes. Tanto el cohecho, que es el servidor público que solicita alguna dádiva, llámese dinero, entre otras cosas, y a su vez también el ciudadano, que es el que ofrece, ambos están incurriendo en estas responsabilidades que también se traducen en delitos. Es decir, se sigue por ambas partes, por la responsabilidad administrativa y por la responsabilidad penal. Entonces, justamente la responsabilidad recae en ambas partes, pero nosotros creemos, y repito, que los procedimientos que instauramos llevan también implícito el poder resolver de fondo el tema de la corrupción mediante adecuaciones a nuestros sistemas de controles internos para cada vez ir haciendo más difícil que se cometan estos actos. Oye, Enrique, ¿tú sabes o tienen cuantificado a cuánto podría ascender el monto de daños económicamente por estos actos de corrupción, estos presuntos delitos? ¿Hay una estimación, aunque sea muy general, de cuánto pudo costarle el erario? Bueno, al erario no. No, al erario no, perdón. A costar pues sí, a los particulares, les redituó a los particulares. No, sería un ejercicio muy interesante poder hacerlo, Jonathan. Escapa de las manos del órgano interno de control. Por supuesto que hay estudios que establecen lo que cuesta para el país la corrupción en términos globales. ¿Sí? Lo que sí tenemos nosotros es cuantificado en casos muy concretos a cuánto pudiera ascender la corrupción al interior del gobierno municipal por procesos internos que se vienen dando. ¿No? Es decir, ¿A cuánto? ¿Perdón? ¿A cuánto sería, Enrique? Mira, no tengo el dato aquí a la mano, pero te diría, por ejemplo, lo siguiente. Mira, por ejemplo, en adjudicaciones, que es donde hay que poner más el ojo, ¿no? En el tema de las compras públicas, que es donde se ejerce el recurso público. Déjame decirte que en 2018, Jonathan, se llevaron a cabo 15.453 adjudicaciones directas. Nosotros lo que hicimos fue generar una política de el mínimo de adjudicaciones directas, las estrictamente indispensables conforme lo marca la norma, sí. Y redujimos en el 2019 a 283, es decir, tuvimos una disminución del 81% en compras directas, que pues tú sabes, las compras directas, hay un riesgo enorme en las adjudicaciones directas de que se puedan dar a proveedores a modo, de que Sí, se claro. pueda dar a amigos, etcétera. Bueno, Enrique, te agradezco mucho. Cierro nada más con un dato de estos 7 mecanismos de denuncia, Sí. entre ellos el teléfono de WhatsApp, que te recuerdo, dice el titular de la Contraloría Ciudadana que si estás siendo víctima o estás siendo testigo de un acto de corrupción, puedes escribir al 3312, ¿verdad? 64 23 56. ¿Cuántas denuncias han recibido por esas vías en total, Enrique? Hemos recibido alrededor de 600 denuncias. De los 7, y de esos, todo eso se tradujo en 161 sanciones, ¿correcto? No. Mira, muchas de las denuncias que recibimos no son proceden. de competencia municipal. Algunas otras también denuncian, por ejemplo, falta de prestación de servicios públicos. No, te repito, nosotros tenemos cuantificadas 161 personas sancionadas. Sí. Es lo que tenemos.
justamente derivados de las denuncias que hemos recibido. Es decir, algunas las derivamos a otras dependencias que no tienen que ver con actos de corrupción ni con faltas administrativas. Lo que sí tiene que ver, eso sí se va a investigación y a sustanciación para procedimiento. Bueno, pues muchas gracias, Enrique Aldana López, titular de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, por habernos concedido estos minutos. Estoy a sus órdenes, muchas gracias. Gracias. Pues a ver, te hago la misma pregunta que le hice al Contralor. ¿En dónde recae la mayor responsabilidad por los actos de corrupción? ¿En el ciudadano que ofrece la dádiva o en el funcionario que la pide y la recibe? ¿Y por qué? ¿Por qué un acto como, por ejemplo, en el área de inspección y vigilancia o de obras públicas, por qué se da el fenómeno de la corrupción? ¿Qué resuelve en ese momento la corrupción que no se está resolviendo antes o cómo se ataca ese problema? Te lo dejo como reflexión. 9 de la mañana con 47 minutos. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Escucha, siente. 9 de la mañana con 50 minutos, dice aquí nuestro radioescucha José Miguel, creo que la mayoría de los actos de corrupción se deben a que las sanciones y los permisos son altamente costosos y engorrosos y las personas prefieren recurrir al acto que cumplir con el deber ciudadano. ¿Saben? Le agradezco a José Miguel este comentario, justo eso me quedé pensando ahorita en el corte, que ¿por qué se comete un acto de corrupción? Bueno, es que resuelve justamente, resuelve entre comillas, porque es indebido, un problema de burocracia, de ineficiencia en las administraciones públicas. Y creo que no lo dice José Miguel con unas palabras muy claras. Gracias por su comentario. La siguiente entrevista para cerrar el programa hoy de Cara a Cara, después de información de servicios sobre la vacuna, el tema de corrupción, vamos a cerrar con una entrevista con Ethel Carballo. Ella es abogada de los 12 menores que el día de hoy van a ser vacunados aquí en Jalisco, en el Auditorio Benito Juárez, gracias a un amparo. Le agradezco mucho a Ethel Carballo que nos acompañe en este espacio. Muy buenos días, abogada. ¿Qué tal? Buenos días. Le agradezco mucho, abogada. ¿Me podría confirmar a cuántos menores se vacuna el día de hoy y si hay más casos que estén en espera de una resolución del juez para vacunar también aquí en Jalisco, abogada? Sí, mira, este amparo colectivo que represento son 12 menores de edad que serán vacunados el día de hoy a las 10:30 en el Auditorio Benito Juárez. Por otro lado, tengo otro amparo colectivo con 18 menores de edad que están esperando resolución. El primer amparo, que es de estos 12 menores, se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo de Distrito. El otro que tengo de los 18 muchachos se está tramitando en el 9º Juzgado de Distrito. Sin embargo, ahí no nos concedieron inicialmente la medida de la suspensión. Entonces me fui al recurso de queja para poder estar en la igualdad de condiciones como con este amparo de los 12 menores. Claro, abogada, ahora, ¿cuál es el proceso que siguen ustedes o que sigue usted y cuánto tarda interponer este recurso, que les resuelvan? ¿Cómo funciona? Realmente fue bastante rápido. Este caso de los 12 menores lo interpuse el día 31 de agosto. Sí. Y estamos hoy a 22 de septiembre, entonces tardó 22 días en resolverse. Fue bastante rápido. Muy bien. ¿Y cuál es el argumento legal que usted expone en esta solicitud de amparo para que sean vacunados los menores? ¿Cuál es lo que usted plantea al juez y que él resuelve? Dice, sí, pues tiene razón. El derecho a la salud. Ese es el principal argumento. Estamos solicitando que todos tenemos derecho a la salud y, por tanto, estos menores, al haber clases presenciales, tienen más actividad con otras personas. Por lo tanto, están más expuestos que si estuvieran en casa. Por lo tanto, al presidente, al autorizar las clases presenciales, pues se solicita que se respete el derecho a la salud que tienen los menores de 12 a 17 años al no ser llamados a la vacunación. ¿Por qué de 12? Porque la FDA y todas las autoridades sanitarias han hecho estudios y esta vacuna se puede aplicar a partir de los 12 años. Ahora, es decir, usted no tramita amparos para menores de 12 años. No, porque la vacuna hasta el día de hoy está
autorizada de 12 a 17 años. Bueno, Sí, claro. en menores de edad, ¿no? Y es solo la Tiene que Pfizer, ser ¿no? la Pfizer. Únicamente la Pfizer, y fue así como se nos otorgó Sí. la suspensión de plano, es decir, la vacunación con Pfizer a estos 12 menores. Claro, eso es muy importante. Recordemos que el gobierno mexicano aprobó la vacunación para mayores de 12 años desde hace como 2 meses y cacho. En la política nacional de vacunación no se ha aplicado, pero de que está aprobada por la COFEPRIS, eso es un hecho. Por eso el amparo procede, me imagino. Ahora, abogada, ¿usted forma parte de alguna asociación o simplemente es una particular y la buscaron los padres de familia? ¿O cómo la contactaron los padres de familia? ¿Cómo funciona? Así es, me buscaron en específico la mamá de un menor de edad, es amiga mía, sabe que soy abogada, que me dedico al derecho familiar. Me dijeron si podía llevar el asunto, que tenía otros papás interesados, y fue así como se hizo el primer amparo de los 12 que represento. ¿De qué edades tienen estos menores? ¿Las recuerda más o menos? O sea, De 13 a 17 años. 13 a 17. ¿Y tiene usted o va a elaborar algún otro además de este amparo de 18 menores? ¿O tiene en puerta algún otro recurso legal para otro amparo colectivo? Tengo el de los 18 menores, que la argumentación que nos dio el juzgado de distrito dice que no les otorga la medida porque así se estaría vulnerando al interés social de esta comunidad. Luego entonces me pregunto, ¿que estos muchachos no forman parte de la misma sociedad? ¿Que no estamos viviendo en el mismo país? Entonces por eso me fui al recurso de queja, porque la verdad no encuentro fundamento en lo que nos están diciendo. Y tengo en puerta otro amparo, me parece que ya van 20 menores en este tercer amparo. ¿También de Jalisco? Sí, todos de Jalisco. Todos de Jalisco. Bueno, pues muy interesante, abogada. Y a ver, la pregunta creo que del millón, ahora sí. ¿Y cuánto cuesta ampararse? Pues cada abogado, digamos, tiene su tarifa para que sea accesible tanto para los papás, así como para que me convenga todo el trabajo que hay detrás de todo esto. Un amparo, cualquier abogado puede estar cobrando de 15, 20, 70 mil pesos. Válgame. Porque es un tema de mucho estudio el amparo, ¿no? Muy técnico. Entonces yo lo que hago son grupos de mínimo de 8 para que nos convenga, y yo les estoy cobrando 1,200 pesos por niño por todo el juicio. Bueno, pues ahí está. Abogada, le agradezco muchísimo que nos haya compartido esta información. Hablamos con la abogada Ethel Carballo, abogada de estos 12 menores amparados que van a ser vacunados el día de hoy en el Auditorio Benito Juárez. ¿Algo que nos quiera añadir, abogada? Sí, simplemente manifestar que estamos muy contentos de la aplicación de la vacuna. Pues un triunfo tanto para los papás y para el sistema judicial, que se haya permitido a estos menores que se vacunen. Estamos muy contentos y esperemos que sea precedente para muchos más. Bueno, le agradezco mucho, abogada Ethel Carballo, abogada de estos 12 menores amparados que vacunan hoy. Que tenga muy buen día. Igualmente, saludos a todos, todo tu auditorio. Bueno, gracias. Pues ahí está, al menos en el ámbito particular, ya escuchaste, digo, no es barato ampararse para que sea vacunado un menor. Recordemos lo último que dijo López-Gatell, es que iban a vacunar a 1 millón de menores con alguna comorbilidad, es decir, con alguna enfermedad que estuvieran en factor de riesgo, y que a ellos sí los iban a vacunar. Pero antes hubo una declaración muy polémica en donde López-Gatell decía que cuando se amparaban los menores, le quitaban la vacuna a un adulto que posiblemente podría estar en mayor riesgo. Después ahí medio se retractó, pero pues creo que la política nacional de vacunación podría incluir a los menores. Entendemos que el criterio del gobierno federal en este momento pues es solamente a mayores de 18 años, y
el otro punto importante es que, bueno, tiene que haber suficientes vacunas. Y recordemos, solo aplican la Pfizer. La Pfizer es la única que se puede aplicar a mayores de 12 años porque es la única que tiene la aprobación de la COFEPRIS y también la que se está aplicando en Estados Unidos a mayores de 12 años. Aquí dice Toño Gómez: Jonathan, buenos días, puedes preguntarle a tu invitada si estos amparos tienen algún costo. Mira, le gané la pregunta a Toño Gómez, justamente preguntaba sobre los costos. Lo que nos dice la abogada es que hoy se vacuna 12 menores aquí en Jalisco, tiene en puertas otro amparo con 18 menores y todavía hay otro más que está que va a interponer, o bueno, que está en vías allí de también resolverse, de 20 menores, es decir, los padres de familia recurren a abogados para ampararse. ¿Tú harías o pagarías para que vacunen a tu hijo? Bueno, ahí está. 9 de la mañana con 59 minutos. Gracias por haberme sintonizado. Gracias también por todos tus mensajes. Esto fue Cara a Cara. Nos escuchamos mañana con mucho gusto a las 9 de la mañana.